Se llama Eduardo Marino, es de Brasil. Eduardo nos va a hablar de ciencia y espiritualidad. Qué conjunción interesante. Eduardo se graduó como licenciado en física en la Universidad Federal de Río Grande do Sur en 1975. Obtuvo la maestría en el 78 y el doctorado en el 80, ambos por la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, en el área de física teórica. Realizó un postdoctorado en la Universidad de Harvard en el grupo de Sidney Coleman. Desde el 94 es profesor titular de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Fue profesor visitante en la Universidad de Princeton y es miembro titular de la Academia Brasileña de Ciencias desde el año 2000. Su trabajo de investigación se desarrolla en el área de la teoría cuántica de campos y sus aplicaciones a la física de la matemática condensada, más específicamente en cuantización de excitaciones topológicas. Nos lo va a explicar, no se preocupen, porque nos los va a bajar a tierra para que lo podamos entender. Yo me asusté, pero después cuando leí la presentación dije, nos va a hacer entender todo. Bueno, tiene un montón de experiencia más, trabajos de investigación en muchos países del mundo. Tiene un gran recorrido realmente Eduardo Marino y tenemos la suerte de tenerlo hoy hablando de este tema que no es simple de abordar y de hablar, y la importancia que tiene ahora la física cuántica, hoy la física cuántica, para las ciencias blandas, como son la medicina ayurvédica, para ayudarnos a entender un poquito más qué era lo que veían estos antiguos sabios, qué era lo que nos describían estos antiguos sabios cuando nos describían la mente y la conciencia. Bueno, Eduardo, te doy la bienvenida y quedás hablando tú. Un aplauso. Bueno, muy buenas tardes. Agradezco mucho a los organizadores por la invitación y pido perdón por mi español, que no es mi lengua madre. Así que espero que sean tolerantes con los errores que puedan hacer. Voy a hablar sobre ciencia y espiritualidad, que son dos temas que juegan un rol muy importante para la humanidad. Pero a lo largo de los siglos, esos dos temas, de cierto modo, se ubicaban en lados distintos del campo, digamos así. Este es un sumario de la charla. Vamos a hablar sobre el paradigma religioso, la evolución científica que ocurrió y el nuevo paradigma científico, el nacimiento de la nueva física, flecha del camino, el fenómeno humano, Sahara de oro, y hacia un nuevo paradigma. Bueno, el paradigma religioso, que es lo que existía, era la base de orientación antes de la revolución científica que se dio en el siglo XVII. El paradigma religioso puede ser resumido en el hecho que existe un ser supremo que es directamente responsable de cada cosa que ocurre en el universo. Nada sucede en el universo que no sea consecuencia directa de la voluntad divina. O sea, no se mueve una hoja en el universo sin la intervención divina. Ese es el paradigma religioso. La revolución científica que ocurrió en el siglo XVII básicamente es centrada en el trabajo de dos gigantes de la ciencia, Galileo y Newton. Galileo introdujo el método experimental. O sea, para afirmarmos que una cosa tiene un determinado comportamiento, debemos hacer experimentos para determinar la respuesta. Y Newton es uno de los más grandes genios de la humanidad. Él mostró muchas cosas. Por ejemplo,
él mostró que las leyes matemáticas regulan los fenómenos físicos. O sea, las leyes de la naturaleza se pueden expresar en términos matemáticos. La causa y efecto, o sea, la teoría newtoniana es basada en apuntar causas que generan determinados efectos. Vamos a volver a eso. Y con eso ha logrado una gran síntesis, donde con 2 o 3 leyes básicas podría describir una cantidad de fenómenos tales como el movimiento de los planetas alrededor del Sol hasta el vuelo de los pájaros o el movimiento de una pelota de tenis. Entonces, una de las características de la teoría newtoniana es la existencia de una realidad objetiva. O sea, una realidad que existe independiente de quien sea que la observe, sea un ser divino o humano. Segundo, la previsibilidad. O sea, la teoría newtoniana permitió prever el comportamiento futuro de ciertos sistemas. Yo voy a volver a eso. Ahora, la física newtoniana tiene algunas características notables. Por ejemplo, el espacio, el tiempo y la materia son absolutas, ¿no? Son grandezas absolutas. O sea, el espacio existe, es inmutable, lo mismo el tiempo fluye siempre a la misma velocidad y la materia es algo indestructible, algo que es eterna, o sea, tiene el espacio, el tiempo y la materia tienen calidades casi divinas. Esta revolución científica que empezó con los trabajos de Galileo y Newton generó últimamente la revolución industrial del próximo siglo, que como sabemos transformó la sociedad humana. Ok, eso ya dije. Espacio y tiempo y materia son objetos inmutables. El espacio es el escenario donde se despliega el drama de la naturaleza. El tiempo es absoluto, fluyendo íntimo. Ok, ya dije. Ahora, con base en estas descubiertas, la obra de Newton y Galileo, y otros también, pero principalmente los dos, se creó un nuevo paradigma que sustituyó el paradigma religioso. Ese es el paradigma científico, que se puede resumir en lo siguiente. El universo se manifiesta de la forma de una realidad objetiva cuya existencia y forma funcionan completamente independientes de la acción de cualquier ser, ya sea humano o divino. O sea, ya vemos que estos dos paradigmas sobre los cuales están basados la religión y la ciencia están totalmente en contra uno del otro. Esta realidad objetiva de que habla el paradigma científico se puede medir con nuestros instrumentos. Los resultados de las mediciones no están influenciados por quien los realiza. Y los resultados de las mediciones son los mismos para sistemas idénticos que se encuentran en el mismo estado. Yo voy a hablar ya sobre el concepto del estado físico. Los resultados de las mediciones se pueden predecir siempre que se conozca el estado del sistema.
Tal predicción se basa en leyes que han sido descubiertas por la ciencia y se pueden entender racionalmente. Es curioso una conversación que tuvo el gran cientista matemático y físico francés Laplace cuando explicaba a Napoleón sus teorías científicas. Y a cierto punto Napoleón preguntó, pero señor Laplace, ¿dónde entra Dios en su teoría? Y Laplace contestó, yo no necesitaba esta hipótesis. Entonces, esta anécdota muestra a qué punto llegó el paradigma científico. El concepto de Estado que yo hablaba. Estado es una cantidad, yo quiero describir el estado de un cierto sistema. Sistema físico puede ser una partícula, puede ser un planeta, puede ser un vaso de agua, y así por ahí va. ¿Qué es el estado del sistema? Sea cual sea el sistema. El estado es la cantidad de información que necesitamos para determinar todas las propiedades físicas del sistema. Claro que cuanto más complejo fuera el sistema, más grande habrá que ser la cantidad de información contenida en el estado. Tomemos el ejemplo más simple, quizá, que se pueda concebir de sistema. Por ejemplo, una partícula puntiforme, puntual, o sea, sin extensión, con masa m. Los sistemas más próximos que se puede imaginar con esta cantidad sería una piedra, una pequeña piedra. El estado, para caracterizar el estado del sistema necesitamos 3 números. X, la posición, V, la velocidad y M, la masa. Si sabemos, esos son 3 números. Si conocemos esos 3 números, podemos determinar todas las propiedades del sistema partícula puntiforme, una pequeña piedra. Energía es una palabra que cuando yo hablo en esta palabra, yo tengo mucho cuidado, porque lamentablemente esta palabra tiene innumerables interpretaciones totalmente falsas que no corresponden a lo que es. Es importante decir aquí lo que se entiende por energía en física. Esta partícula, esa piedrita, posee 3 formas de energía. Una que está asociada a su movimiento, a su velocidad, se llama energía cinética. Otra está asociada a su posición respecto a la superficie terrestre, se llama energía potencial. Y tercero, tenemos lo que se llama energía de reposo, que es la energía que descubrió Einstein en su teoría de la relatividad, que tienen todas las partículas de materia. Una consecuencia de la teoría newtoniana es que la cantidad total de energía de un sistema es siempre la misma. O sea, si sumamos estos 3, observen, el estado del sistema son 3 números, X, V y M. O sea, si introducimos esos 3 números en estas ecuaciones simples, tenemos un número. Este G es la aceleración de la gravedad, una constante, o sea, y C es la velocidad de la luz, es otra constante.
Entonces, esas tres, a suma de esas tres grandezas es siempre la misma. O sea, uno puede transformar energía cinética en potencial, energía de reposo en energía potencial. Esa energía de reposo es la energía que tiene la materia en sí misma, independiente de su velocidad o de su posición. Es la energía que Einstein descubrió y basado. Esta es la energía que se utiliza, conocida como energía nuclear, que se utiliza en las usinas nucleares y en las bombas atómicas. O sea, la transformación de materia en energía. Ahora, el estado del sistema cambia al paso del tiempo. La energía total sigue siempre siendo exactamente la misma, aunque el estado del sistema cambie. Por ejemplo, supongamos que a una cierta altura, aquí como está en la figura, tenemos una partícula representada por ese círculo rojo con la posición X, podemos decir que aquí necesitamos dos números para describir la posición de la partícula. Pero no importa. La velocidad también se necesitan dos números. Pero esa flecha indica la velocidad resultante. O sea, a medida que si uno lanza ese objeto con esta velocidad, va a seguir esta trayectoria parabólica. El peso es la fuerza que la gravedad ejerce sobre la partícula, va cambiando el estado. Pero el estado cambia de tal modo que la suma de las energías cinética, potencial y de reposo permanecen exactamente lo mismo. Y con eso se puede predecir con base en las leyes de la mecánica. Por ejemplo, si arrojamos esta partícula con velocidad v y de la posición m, de la posición x, podemos decir exactamente dónde va a caer, dónde y cuándo tocar el suelo. O sea, vean aquí con ese ejemplo simple que la ciencia permitió predecir el futuro, o sea, predecir dónde va a caer este objeto. Eso ya seguramente pueden ver que se puede usar para el mal o para el bien. Eso puede ser una bomba, puede ser una flor. Bueno, entonces supongamos, de acuerdo con la física clásica, la física newtoniana de Newton y Galileo es conocida como física clásica. Entonces supongamos que tenemos un número grande de sistemas idénticos, todos en el mismo estado, o sea, todos con los mismos números, X, Y, y hacemos una medida de la energía de este sistema. Pues, lo que pasa es que luego, después de la medida, el estado del sistema es exactamente lo mismo. O sea, la medida no cambia el estado del sistema. Y obtenemos, si todos los sistemas están en el mismo estado, obtenemos el mismo resultado que yo llamé de E0 para la energía. Entonces, vemos que existe una correspondencia 1 a 1 entre los resultados de la medición, o sea, lo mismo valor para la energía, y lo mismo estado. O sea, existe una correspondencia 1 a 1 entre lo que uno mide del lado de acá del sistema y lo que existe del otro lado.
Entonces, es posible, por lo tanto, construir una imagen de un sistema natural a través de medidas. Eso proporciona la base para la existencia de una realidad objetiva e independiente. La síntesis obtenida por Newton y Galileo ha demostrado que el universo no es algo aleatorio. Las miríadas de diferentes fenómenos están gobernados por una sola ley, que existe una clara conexión entre causa y efecto. Esto es una realización de una grandiosidad indescriptible. Pero algunas preguntas parecen inevitables. ¿Quién ha creado estas leyes? ¿Por qué son así y no diferentes? ¿Hay algún propósito entre ellos? ¿Expresan una idea inteligente? Seguramente. ¿Quién se expresa? Si esas leyes expresan una idea inteligente, ¿quién se está expresando a través de ella? Entonces, ese es el punto que llegamos al final de la física clásica, que va hacia el principio del siglo XX. Ahí verificamos el nacimiento de una nueva física, que se divide en dos grandes áreas que caracterizan la física contemporánea: la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad. La mecánica cuántica nos ha mostrado que existe una indeterminación intrínseca en el universo que impide el conocimiento simultáneo de X y Y. ¿Se acuerdan que el estado es caracterizado por tres números: X, Y y M? Y el conocimiento del estado significa conocer tres números, X, Y y M. Pero la mecánica cuántica ha demostrado que a nivel de la escala atómica no es posible conocer simultáneamente X y Y. Eso es sorprendente. Esa es una de las primeras conclusiones que llegó a la mecánica cuántica. Por otro lado, la teoría de la relatividad ha mostrado que el espacio y tiempo no son absolutos, como se pensaba en la física newtoniana, y tampoco la materia, que no es más que una forma de energía. O sea, se puede transformar materia en energía. Con eso, las doctrinas materialísticas de la filosofía, que eran basadas en la existencia de una materia eterna e indestructible, seguramente no tienen más cabimiento. O sea, la indeterminación intrínseca nos dice que es imposible conocer simultáneamente los dos números X y Y. Lo máximo que podemos saber es la probabilidad de que X y Y tengan un cierto valor. Por otro lado, otra consecuencia de la mecánica cuántica es que las cantidades observables, como la energía, no pueden asumir un valor arbitrario, sino solo múltiplos de una cierta unidad básica, o cuánto. O sea, eso es lo que dio el nombre mecánica cuántica. Ahora, aquí en esta área se hace una gran confusión en diversas áreas, porque la primera cosa que hay que tener en cuenta es que estas leyes de la mecánica cuántica solo funcionan en escala atómica, escala del átomo.
que es en metros 1 dividido por 10, un número que tiene 1 más 10 ceros. O sea, solo en esta escala de tamaño valen las leyes de la mecánica cuántica. Entonces el estado es ahora solamente el conocimiento de la probabilidad de que encontremos estos valores. Entonces, si yo pienso en la piedra cuántica, cuando yo ¿se acuerdan que la otra percorría una trayectoria bien definida? Ahora no hay más una trayectoria definida, porque no hay un conocimiento preciso, simultáneo de las variables X y B. Entonces, eso indica que todas las trayectorias son posibles. Eso indica que hay una propiedad de extensión, o sea, hay un ancho aquí. Bueno, ahora vamos a repetir la medida de energía, sistemas cuánticos idénticos, todos en el mismo estado. O sea, conocemos la probabilidad de obtener valores X y B, pero solo probabilidad. Medimos la energía y obtenemos valores distintos, resultados diferentes. Aunque todos podemos hacer ese experimento con miles de partículas idénticas y obtendremos resultados diferentes de 1, I, J y K. Y el estado del sistema después de la medida cambia. O sea, no es más verdad que la medida no influencia el estado del sistema. Con eso cae por tierra lo que llamamos una realidad objetiva. Entonces, esa es una de las más grandes consecuencias de la mecánica cuántica. O sea, no es más posible decir que hay una realidad independiente de nuestras observaciones. O sea, al medir, es imposible medir el sistema sin causar un cambio en el estado. La relatividad muestra que la masa es solo una forma de energía. Esa es la forma más famosa de la física. M aquí es la masa y C es la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo. Pero esa es la cantidad de energía contenida en la materia. Ninguna doctrina materialística puede soportar el hecho que la masa, la cualidad principal de la materia, no es más que una forma de energía. La bomba atómica es uno de los ejemplos más elocuentes de esto. Vamos aquí a analizar algunos detalles. Por ejemplo, el Big Bang. Se sabe que el universo empezó a aproximadamente 13 mil millones de años atrás, y ahí en ese momento fueron creados el espacio y el tiempo, la materia y la energía. Esa es una observación. Se puede observar experimentalmente la radiación electromagnética que fue producida en aquel evento y todavía se puede observar los resultados. Ese es un ejemplo que me gusta mucho, cómo se forma el carbono. Cuando ocurre el Big Bang, el universo es creado solamente con dos átomos, hidrógeno y helio.
Solamente mucho más tarde, cuando ya se formaron las estrellas, es que empiezan a reaccionar dentro de las estrellas. Si tomamos 3 núcleos de helio, como está en la figura, supongamos que ellos tienen una cierta velocidad v, la formación del carbono depende de que se realice esta reacción y los 3 núcleos de helio se junten y se forme así un núcleo de carbono. Esa reacción es altamente improbable, pero se puede mostrar, utilizando las leyes de la mecánica cuántica, que para un cierto valor de esta velocidad que tiene el núcleo de helio, ocurre lo que se llama una resonancia, y la probabilidad de que ocurra esa reacción es mucho aumentada. Entonces, preguntamos, ¿lo que determina? Entonces, eso ocurre cuando esa velocidad v tiene un valor muy específico, tiene un determinado valor. Lo que determina la velocidad de los núcleos media dentro de la estrella, la temperatura. Y lo que pasa es que la temperatura media que encontramos en las estrellas es tal que la velocidad media del helio tenga exactamente el valor necesario para que ocurra esta reacción y se forme el carbono. Si no fuera así, si la temperatura en las estrellas fuera un poquito diferente, no teníamos carbono en el universo, o sea, no tenemos vida. Eventualmente, cuando todo el helio se ha juntado en forma de carbono, la estrella se derrumba bajo la acción de su peso y su masa, después que colapsa, rebota y explota, produciendo un evento llamado supernova. Eso dispersa los átomos de ser formados por todo el universo que eventualmente forma nuestros cuerpos. Podemos decir, por lo tanto, que somos hechos de polvo de estrellas. Aquí, Tramp, que quiere decir Tramp con A, que es armadilla, se puede decir. Tramp. Tenemos como cierto que la lógica siempre es una verdad absoluta. Será por la lógica el todo es siempre más grande que las partes que lo forman. Por ejemplo, la pizza es siempre más grande que sus trozos. ¿Será verdad eso? Hay un teorema llamado de Cantor-Gell matemático que muestra que eso no es verdad. Por ejemplo, si tomamos los enteros positivos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tomamos los enteros positivos pares y los enteros positivos ímpares y los organizamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y aquí 2, 4, 6, 8, 10, 12, y aquí 1, 3, 5. No es difícil ver que para cada número aquí hay uno aquí, otro aquí, uno aquí, otro aquí. O sea, eso muestra que hay tantos números pares cuanto el número total de pares más ímpares. O sea, aquí la pizza no es más grande que sus pares.
Una prueba es la existencia de Dios. Esa es una anécdota que probablemente fue verdadera, pero demuestra una verdad muy profunda. La emperatriz Catalina de Rusia estaba interesada en saber si Dios existe o no. Y por lo tanto convocó en su corte dos de las mentes más brillantes de la época. Uno era Diderot, uno de los fundadores de la enciclopedia en Francia, y otro era Euler, el gran matemático suizo. El primero no creía en la existencia de Dios y el segundo sí. Entonces vienen los dos a la corte de Catalina y entra primero Diderot, que pasa muchas horas explicando a la emperatriz todo tipo de argumentos filosóficos y científicos y racionales para probar que Dios no existe. Luego llega Euler y lo único que hace es escribir su famosa ecuación, que es considerada una de las más hermosas de toda la matemática. Ese número E elevado a I, pi más 1 igual a 0. Esa es la ecuación de Euler. Escribe la ecuación y dice, por lo tanto Dios existe. Y ya está. Entonces, eso muestra que ciertas verdades pueden ser evidentes por sí mismas. Hasta ahora no hablamos del ser humano, el fenómeno humano. Todas las religiones y tradiciones religiosas y espirituales han afirmado que los seres humanos poseen una dimensión divina, que se llama espíritu, alma, atma, sea la como fuera. Pero ella pregunta, ¿cómo puede algo que es finito, como un cuerpo físico humano, contener algo que es infinito, el espíritu? Entonces, ese es un ejemplo muy interesante. Si tomamos el intervalo finito entre los números 0 y 1, tenemos en cuenta que en verdad este 0 es 0,000, una infinidad de ceros. Y entre ellos, si reemplazamos los ceros por cada valor por un número entre 0 y 9, encontramos una infinidad de números contenidos en el intervalo finito entre 0 y 1. Entonces, eso es la prueba que algo finito sí puede contener algo infinito. La religión. Vamos a tomar aquí 3 temas asociados al fenómeno humano: la religión, la filosofía y el yoga. A pesar que todas las religiones indicaron la existencia de esta dimensión infinita del hombre, alma, espíritu, nunca las religiones mostraron cómo hacer contacto real con dicha dimensión. O sea, si es verdad que existe esa dimensión superior en el ser humano, obviamente es importante saber cómo conectarnos con él. Filosofía. Los grandes filósofos siempre vieron la verdad, pero lamentablemente partes de la verdad. Nunca la verdad completa. Y yoga es un sistema muy antiguo desarrollado para producir exactamente la unión, la integración de nuestra conciencia con la dimensión divina. La obra donde está sintetizada todo el conocimiento de yoga es los Yoga Sutras de Patanjali, que fue
escrito alrededor del cuarto siglo después de Cristo. Los Yoga Sutras se dividen, o sea, el yoga que es descrito en los Yoga Sutras, es una forma de versos. Y yo digo siempre que es necesario solo leer los dos primeros versos. El primero dice, ahora vamos a definir lo que es el yoga. Y el segundo dice, Yoga Chitta Vritti Nirodha. Yoga Chitta Vritti Nirodha. Que significa yoga es la cesación, que aquí es con C, de las oscilaciones de la conciencia. Eso es yoga. O sea, nuestra conciencia está permanentemente en oscilación, conectada a estímulos internos y externos. Y el yoga es el estado en que vamos más allá de esta oscilación. Hay 8 etapas del yoga tradicional: yama, niyama, el correcto comportamiento con otros, correcto comportamiento con uno, control de la respiración, posturas físicas, retracción de los sentidos, concentración, meditación y unión. Muy pocas personas lograron alcanzar ese objetivo a través de ese método. O sea, ese método no es para la gran mayoría de la humanidad, porque es muy difícil. Ahora, la buena noticia que tuvimos los últimos años fue que Shrimataji Nirmala Devi, esa gran líder espiritual de India, creó un sistema de yoga donde podemos pasar directamente a la última etapa, al Nirvichara Samadhi, a tener los pasos anteriores. Pero creo que tendremos una presentación aquí en este congreso. Hacia un nuevo paradigma. Porque aquí tenemos el estado de la partícula X, V y M, y vamos a asociar esas 3 formas. Vimos que está asociada a energía potencial, energía cinética y energía de reposo. Vamos a asociar X, la energía potencial, V, la energía cinética y M, la energía de reposo. La Trinidad es algo que está en todas las tradiciones religiosas del mundo. Lo divino aparentemente se manifiesta en 3 aspectos: madre, padre y hijo. En India, por ejemplo, esos 3 aspectos son conocidos como Adi Shakti, Sadashiva y Ganesha. En Egipto, Isis, Osiris y Horus. En Grecia, Atena, Zeus, Apolo. En Roma, Minerva o Venus, Júpiter y Marte. En el cristianismo es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ocupa el lugar de la madre en la tradición cristiana. El Estado es una manifestación divina, porque vimos que el Estado es lo que se necesita para describir físicamente un sistema, y podemos identificar la posición con la madre, la velocidad con el padre y la masa con Sri Ganesha, el hijo. A escala atómica hay esta indeterminación, como le digo. El hecho que, ¿por qué? Podemos preguntar por qué se ha introducido ¿por qué hay esta indeterminación básica en el universo?
La respuesta es que sin esta indeterminación sería imposible haber forma en el universo. ¿Por qué? La multiplicidad de formas, las partículas fundamentales que componen toda la materia son puntuales, puntiformes. O sea, los electrones, los quarks son puntuales, no tienen extensión. Entonces, ¿cómo podremos generar la forma a partir de algo que no tiene forma? Y la respuesta es la mecánica cuántica. Porque, por ejemplo, tenemos un átomo de hidrógeno que tiene un núcleo, es un protón, y tenemos un electrón alrededor. Si vamos a medir la posición de este electrón, no tenemos cómo predecir el resultado, solo probabilidad. Y la probabilidad tiene una forma esférica. La probabilidad en esta esfera es diferente de cero y fuera de cero. Entonces, cuando yo mido la posición del electrón, yo encuentro un punto en esa esfera. Pero si yo hago un millón de experimentos, yo obtengo puntos que se distribuyen de manera como una esfera. Entonces eso crea la ilusión de una esfera. Eso crea la ilusión de una esfera. Ya estamos terminando. Entonces eso nos dice por qué las formas son generadas por el principio de incertidumbre de la mecánica. Eso es solo un ejemplo en carbono. Y así llegamos al final para el tercer paradigma. Podemos hacer un tercer paradigma porque vimos que el paradigma científico no corresponde con lo que se observa, porque no hay esa realidad objetiva. Y el paradigma religioso excluye el entendimiento racional del universo. Entonces podemos enunciar el tercer paradigma. Todo y cada uno de los sistemas del universo son regidos por leyes universales, descubiertas por la ciencia. Sin embargo, dichas leyes en su naturaleza más básica son manifestaciones de los múltiples aspectos de la divinidad. Y así llegamos al final. Muchas gracias por su atención.